Gracias a lo que tenéis la paciencia de haber llegado hasta aquí, y estoy convencido que no os arrepentiréis de las sesiones que quedan. Quedan 2 sesiones, pero yo creo que son 2 sesiones muy atractivas. Y esta primera sesión es, bueno, el cardiólogo clínico es un cardiólogo de batalla que tiene que debatirse con muchos aspectos. Fijaros que hemos ido repasando muchas patologías esta mañana, hemos hablado de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular, de dislipemia, hemos hablado del manejo con atención primaria, hemos hablado del paciente anciano, hemos tocado diferentes aspectos de la enfermedad cardiovascular, y un tema que nos parece muy importante tocar, y por eso está metido en el programa, es hablar de hipertensión. Alguien decía esta mañana si veíamos enfermos o no veíamos enfermos, y Gonzalo contestaba diciendo que él había visto un montón de enfermos este año. Os voy a decir las cifras de las visitas, de las consultas de cardiología del Hospital Ramón y Cajal de su área. 43.000 consultas en un año. 43.000. Hace un poquito de tiempo nosotros tuvimos una revisión de cuántos pacientes había hipertensos de los pacientes que veíamos en la consulta, y estaba en torno al 74% de los pacientes que vienen a la consulta de cardiología y son hipertensos. Por tanto, a mí que no me digan si la hipertensión es un tema de cardiología o no es de cardiología. La hipertensión nos interesa a los cardiólogos. Obviamente nadie viene a la consulta por hipertensión, o no es habitual que venga por hipertensión, pero nuestros pacientes cardiópatas tienen la presión arterial alta en un porcentaje altísimo de los casos. Así que yo creo que dedicar una mesa a la hipertensión es muy importante, y tenemos que agradecer a Laboratorios Vial su apoyo para poder organizar esta mesa. Y en esta mesa vamos a hablar de lo que nos importa como cardiólogos, y es del control de la presión arterial y del tratamiento de los pacientes con cardiopatía. Para ello contamos con José Antonio García Donaire. José Antonio García Donaire trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Él estuvo previamente... trabaja en el Hospital Clínico de Madrid. Él estuvo previamente en el Hospital 12 de Octubre, porque veréis en el programa de 12 de octubre, pero él está ahora mismo, desde hace ya un tiempo, en el Hospital Clínico, y es actualmente el presidente de la Sociedad Madrileña de Hipertensión. Y el tema que le encargamos a José Antonio que nos preparara es cuáles son los objetivos de control de presión arterial en el paciente cardiópata. Muy bien, gracias, quiero agradecer a los organizadores, a Vial y a todos ustedes por estar aquí. Voy a hablar 20 minutos sobre este tema que me habéis propuesto. Me parece interesante. Hablamos de cifras. 1.000 millones es lo que se estima, dijo José Ramón Vanegas cuando le dimos el premio el año pasado. 9 millones de muertes al año dedicadas directamente por la hipertensión arterial, relacionadas de forma directa con factor de riesgo. Son cifras importantes. Si estuviera ocurriendo esto con cualquier otra patología neurológica, digestiva, esto sería seguro, abriría los telediarios. Sin embargo, la hipertensión, por lo que sea, es sencilla, entre comillas, de diagnosticar. Tenemos un montón de pastillas que pueden servir. Casi todo el mundo se puede medir en el último pueblo de cualquier país la presión arterial, y sin embargo está mal controlada. Eso es un dato. ¿Por qué? Hablamos de objetivos de control. Por los objetivos de control, que ahora todo el mundo queda claro que es el 140-90, pues esto no ha sido así. De hecho, si hacemos una reseña histórica, este señor, el 32 presidente de Estados Unidos, moría inesperadamente en su rancho de Warm Springs, en Georgia, como consecuencia de una hemorragia cerebral. Seguro que lo conocéis todo, ¿no? El almirante McIntyre, su otorrinolaringólogo, que era el médico personal suyo, aunque es cierto que había un cardiólogo detrás, Howard Brien, que era el que le llevaba realmente, pero bueno, el que firmaba era McIntyre, aseguró que había surgido como un rayo en un cielo claro. Y las cifras de presión arterial que él tenía eran las siguientes. 136,78 a los 53 años, 162,98 en 1937, 188,85 en el 41, con hipertrofia ventricular izquierda y proteinuria. En ese caso, la hipertensión arterial, de hecho, Paul Dudley, un cardiólogo, también un libro famoso en esa época, se decía que la hipertensión era una patología benigna, y de hecho, cuando se elevaba era un mecanismo de compensación. Por tanto, el presidente compensaba fenomenalmente, como estáis viendo. Poco antes de invadir Normandía, el registro era de 226-118, eso se ha conseguido gracias a varios registros interesantes, y en su reelección en el 44, 200-100. Y aquí en Yalta, donde por cierto los 3 fallecieron por hipertensión y por ictus, 2 hemorrágicos y un isquémico, las cifras de presión eran absolutamente disparatadas. 260-150, probablemente ya no daba más el aparato, sí daba más, porque el doctor Bruen, 15 minutos más tarde, tenía esa cifra de presión de 300-190. No se le hizo necro, pero sí que los embalsamadores afirmaban
que las arterias eran imposibles de pinchar. No se podía incluir el producto para poder embalsamar el cadáver. Por tanto, los objetivos, como os estáis dando cuenta, hace no demasiadas décadas, eran diferentes a los que tenemos ahora, y el conocimiento de esta patología también. Por tanto, hablábamos también previamente de objetivos y hablábamos de demografía, ¿no? Pues la demografía que han comentado en la mesa anterior, fijaros, yo os hago sobre todo aquí abajo, por encima de 90 y 100 y más años, se va a multiplicar por 4 la población que vamos a tener. Efectivamente, ha aumentado la población gracias al control de las patologías agudas y crónicas, pero dentro de relativamente poco, 12 años, vamos a tener 47.000 personas que tienen más de 100 años en España, de los cuales, como comprenderéis, más del 70% van a ser hipertensos. Es decir, que es algo que se nos viene encima, ya no solo como médicos, los que seáis gestores, los que seáis políticos, es algo que tenemos que tener en consideración. Por tanto, yo creo que el tema de marcar objetivos es importante. Los objetivos, como hemos visto históricamente, han estado equivocados y actualmente están en pleno debate. Pues también me gustaría conocer vuestra opinión. Para evitar esto, ¿no?, la aterosclerosis, todos pensamos que es una enfermedad del siglo XXI, de los americanos, de los gordos comedores de hamburguesas, etcétera, ¿no? Pues no, ya las momias egipcias se han demostrado a través de este gasto que hacen en escáneres y en reconstrucciones, como que las carótidas tenían aterosclerosis. Está en el Mediterráneo, y allí no había hamburguesas. Por tanto, ya no solamente es importante en la valoración del estilo de vida, que por supuesto, sino también la herencia y probablemente los años y años de evolución del ser humano. Y también yo me gustaría subrayar algo sobre la parte social que tiene la hipertensión, que creo que es muy interesante. Sabéis que Melinda y Bill Gates tienen su fundación, donde hacen anualmente también el registro del Burden of Disease, ¿no?, cuáles son los factores de riesgo y su relación, su peso, y la hipertensión siempre lo ha liderado. Sin embargo, este año no. Este año, el 2016, basado en los datos del 15, lo primero han sido riesgos dietarios o dietéticos. Y fijaros cómo lo azulito, que tanto en los dietéticos como el tabaco, que es lo segundo, como la presión arterial, que es lo tercero, en varones en este caso, están directamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, la enfermedad cardiovascular, por supuesto, que influye la presión arterial, pero también influye otra serie de riesgos, insisto, tanto en el varón como en la mujer. Sabéis que estos datos están basados en todo el mundo, ¿no? Son datos globales donde se incluyen todos los tipos de países, desarrollados y en vías de desarrollo o menos desarrollados. Y os hablaba de la historia social. Yo creo que la hipertensión debe observarse así, debe observarse de forma evolutiva, desde hace 50, 60 años hasta nuestros días, e ir adaptándonos a lo que tenemos. Yo creo que es interesante, y por eso lo hemos subrayado, el tema de la globalización de la alimentación también, el de envejecimiento, por supuesto, las urbanizaciones bruscas. Esto ahora ya nos parece un poco más raro, pero hace 10 años, eso de urbanizar en 2 años y aparecer de repente 100.000 personas de golpe juntos, sin un supermercado al lado o tener una sola farmacia, sin centros de salud, eso ha ocurrido en nuestro país. Y eso también está relacionado de forma directa, esa parte social está relacionada de forma directa con el desarrollo de hipertensión arterial. La educación, imprescindible. Y a esto vamos a asociar, ya la parte más de historia natural, los factores de riesgos del comportamiento y los factores metabólicos. Evidentemente hay un efecto llamada. Hay un efecto llamada y social, probablemente desde hace muchos años, en nuestras células, que va a hacer que el hipertenso se haga diabético, probablemente incluso manteniendo un peso similar, y el diabético se haga hipertenso. Y eso lo conocéis todos de vuestras consultas, ¿no? Por tanto, siempre se ha dicho, se ha reconocido, y yo creo que es así, que tú no puedes marcar un objetivo de presión arterial sin tener en cuenta el resto de factores de riesgo y, por supuesto, como decía el título de la charla, si es cardiópata o nefrópata. Aprovecharé aquí para meter una pequeña cuña, si me deja Evidencio, con la parte renal, ¿no? En esta misma Global Burden of Disease se subraya como factor de riesgo independiente de mortalidad a nivel mundial por primera vez el filtrado glomerular por debajo de 60. Pero es que el filtrado glomerular por debajo de 60 se relaciona de forma directa y es lo que más ha crecido, hasta un 17%, desde el año 2005 a 2015 en muertes por enfermedad coronaria. Por tanto, bajo filtrado, enfermedad coronaria a nivel mundial. Esto es importante porque, como sabemos, tanto la diabetes como la hipertensión son la primera causa, un 65% de todos los pacientes que entran en tratamiento renal sustitutivo. Antes se habló en la mesa anterior también de tratamiento renal sustitutivo. Un paciente trasplantado sigue siendo un paciente con enfermedad renal. Un paciente trasplantado tiene una terapia renal sustitutiva que se llama trasplante de riñón, pero sigue siendo un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y si hablamos de bajo filtrado,
y hablamos de pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, todos damos por hecho que el paciente diabético tiene mayor riesgo, que un paciente que ha tenido un infarto tiene mucho más riesgo de tener un infarto posteriormente, pero si hablamos de mortalidad de cualquier causa, no de causa estrictamente coronaria, un filtrado glomerular por debajo de 60 es similar e incluso un poquito mayor de riesgo de morir de cualquier otra razón que un paciente que ha tenido un infarto previo. Por tanto, es algo que hay que vigilar. Estamos condenados a entendernos, los cardiólogos y los nefrólogos, en este caso, porque el corazón sin el riñón y el riñón sin el corazón no serían entendibles. Esto lo habéis visto 1000 veces, pero yo creo que es importante tener en cuenta, nuestros pacientes llegan tarde en muchas ocasiones y en otras ocasiones llegan pronto por mala derivación. Y eso es algo que también tenemos que trabajar mucho a la hora de marcarnos objetivos. Si nosotros sabemos que queremos interrumpir esta progresión, nuestros pacientes están llegando en muchas ocasiones, como insisto, tarde al hospital, es importante que ya desde atención primaria tengamos la suficiente capacidad de impregnar y derivar precozmente a los pacientes que realmente lo precisan, especialmente con algunos tipos de hipertensión que veremos. Y os voy a dar algunas claves bajo mi punto de vista, eso es opinión personal, ¿eh? ¿Cuáles son las claves? E incluso si vamos a hablar de Sprint, un poco, vamos a hablar de ACOR, vamos a hablar del Clarify, pero vamos a hablar de algo tan básico como es medir la tensión. O sea, probablemente en este mismo momento se esté haciendo a nivel mundial mucho más que una gastroscopia o que medir un bicarbonato o cualquier otra medición, es medir la tensión. Pues hace mal, y yo el primero. Fijaros ya del siglo XVIII que empezó así, ¿no? Este hombre, a Thomas Halley, un belga, se le murió la yegua y se le ocurrió ir la carótida y ver qué ocurría con su presión arterial. Y a partir de ahí empezó a intentar monitorizar la presión arterial ya no solo en animales, sino en personas. Y a esto hemos llegado al microchip implantable en la femoral, para desde un aparato externo poder saber la presión arterial invasiva que tiene un paciente, y ya hay estudios en marcha y bastante avanzados, por cierto, hasta la textrónica. Bueno, pues ni una cosa ni la otra probablemente. Simplemente una buena AMPA, automediciones del paciente, un mapa cuando esté preciso, pero realmente, ¿cuál es la ideal? ¿La de la consulta? ¿La de la AMPA? ¿La de la MAPA? ¿La presión central? ¿Y tiene interés esto, por ejemplo? Vosotros habéis leído muchos estudios, seguro, en el que es diferente la presión arterial evaluada en la consulta, el descenso que ha tenido en un determinado brazo de tratamiento, luego comparado con la MAPA, ¿no? Siempre sale menos milímetros de mercurio en el resultado del estudio cuando está comparado con la MAPA. Bueno, pues esto es interesante y además coincide con la evaluación de 28 estudios que se ha realizado en esta publicación. Es decir, para tener una cierta referencia, 25 milímetros de descenso de presión arterial en consulta coinciden o equivalen a 15 milímetros de presión arterial sistólica en la MAPA. Y eso está evaluado a través de ensayos clínicos. Por tanto, es lógico que el paciente tenga un descenso menor de cifras de presión arterial en MAPA en nuestra consulta. Y eso no significa que el fármaco sea menos eficaz o incluso que el paciente tenga una pobre adherencia. Pero quería insistir también en el tema de la variabilidad. Y es algo que probablemente en las próximas guías tenga que aparecer. Y siempre que hablamos de pasillo en el hospital lo comentamos. Estos son los pacientes más complejos, los que tienen una alta variabilidad. El estudio Hasama, que seguro que lo conocéis, de los japoneses, donde se empezó a hablar mucho del tema del diper y no diper y demás, a través de muchísimos mapas, lo que se observó era que tanto en sistólica como diastólica, los pacientes que tenían mayor variabilidad de la presión arterial, incluso de un día a otro, eran los que mayor riesgo cardiovascular tienen. Por tanto, es importante ya no solo la cifra transversal, vamos a decir, sino la evaluación longitudinal de un paciente a la hora de evaluar sus objetivos de presión arterial. Eso me parece muy interesante, porque les decía que en realidad la presión arterial la controlamos mal, la medimos mal y la controlamos mal. Este estudio de José Ramón Vanegas, realizado de una forma metodológicamente absolutamente perfecto, hablaba de una prevalencia de un 33% de hipertensión, pero un 21% de control. Es decir, 4 de cada 5 hipertensos no están controlados. Es una cuestión realmente grave. Si uno se va a CardioRisk, pues son muy similares, ¿no? Incluso peor cuando uno evalúa control por MAPA y control por MAPA y control en consulta. Y sí es cierto que si se suma la hipertensión aislada en consulta, suma hasta un 41% de pacientes que estén aceptables en cuanto a su control arterial, porque un paciente que tiene hipertensión de bata blanca o hipertensión aislada en consulta estrictamente no tiene el mismo riesgo que uno perfectamente controlado, como seguro que estarán de acuerdo. Y a la hora de no alcanzar objetivos habrá que evaluar, ¿no? Muchos. Bueno, con el poquito tiempo que hay, les voy a contar 3. Uno, la adherencia, seguro, ¿no? La adherencia, fijaros en este estudio realizado en farmacias en Reino Unido,
Al año y medio, solamente el 60% de los pacientes hipertensos incluidos en este estudio se estaba tomando la medicación correctamente. No hay que irse a los 10 años, que por supuesto era un 40% aprox, sino al año y medio ya los pacientes solo se tomaban prácticamente la mitad de la medicación. Pero es que los médicos también tenemos cierta responsabilidad en este caso, aunque esto sería mucho más largo de comentar, ¿no? En este caso, Prescap, que lo conocéis perfectamente, de hecho aquí hay ponentes de ello, cuando uno evalúa sobre una muestra muy grande de hipertensos los que están no controlados, que es casi un 60%, en 7 de cada 10 casos no se hace nada. Bueno, sí se hace, se comenta que está mal, que hay que mejorar la dieta, que hay que hacer más ejercicio, que hay que bajar peso probablemente, ¿no? Pero no se hacen modificaciones activas en la terapéutica. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y se pueden proponer varias cosas: formar, informar, comunicar, hablar con los pacientes, aportar soluciones, individualizar y consensuar, yo creo, ¿no? En este caso, ya no solamente eso de que venga al hospital y que somos última puerta, ¿no? Última puerta asusta. Dice, si usted no da con lo que yo tengo, el problema sí que es importante, ¿no? Bueno, pues eso también trasladarlo a un debate, a una negociación incluso con el paciente, que yo creo que merece la pena, sobre todo en patologías crónicas como las que estamos hablando, ¿no? Pues en sí el objetivo tiene que estar basado también en la adherencia, en la inercia del profesional en este caso y en vamos a decir, en la sabia selección de fármacos. Les hablaba del riñón como uno de las claves en cuanto al control de la presión arterial y al corazón. Estamos directamente relacionados, ¿no? Si hablamos de flujo renal y hablamos de albuminuria, tenemos posibilidades de modificarlo a nivel terapéutico. Si hablamos de activación del sistema renina-angiotensina, de una forma bidireccional van a estar relacionados. Si hablamos de disfunción endotelial, estrés oxidativo, hay fármacos que van a modificarlo también de una forma y otra. Es decir, son patologías íntimamente relacionadas con la presión arterial en medio. Esto es importante también a la hora de lo que siempre insistimos en nefrología, que utilicéis la función renal no solamente como diagnóstico, sino como seguimiento. Un paciente hipertenso con diversas cifras de presión arterial, con daño vascular dudoso, vamos a decir, por la evolución del propio paciente, la función renal va a servir como termómetro para saber si estamos yendo en la buena dirección, si el vaso se está cuidando o si se está deteriorando y, por tanto, hay que hacer alguna actitud terapéutica sobre el mismo. Pasaré muy rápido porque esto es ampliamente conocido, sobre el paciente cardiópata estrictamente y la consecución de los objetivos. Sabemos que están absolutamente metidos en las guías, más que conocido por todos nosotros. ¿Y qué dicen las guías, los objetivos de presión arterial? Bueno, pues los objetivos los basábamos en una sistólica por debajo de 140, independientemente del nivel del riesgo. También en riesgo bajo moderado, también en diabéticos, también en enfermedad renal crónica de cualquier origen, también en pacientes con enfermedad cerebrovascular, y se recomendaba una diastólica por debajo de 90, con algunas excepciones, que serían los pacientes diabéticos, en este caso, además con una evidencia máxima, sabiendo que los ancianos, también individualizando los casos, podemos ser un poco más laxos y llegar a entre 140 y 150 milímetros de mercurio. Pero bueno, en el caso de los pacientes con cardiopatías, estrictamente se evalúa de la misma manera. Son pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular y sus cifras de presión arterial se asumió que en los años, vamos a decir, en los años 90, finales de los 90, primeros de este siglo, podíamos bajarlo menos de 130-80, exactamente igual que los pacientes renales con proteinuria en este caso. Pero se observó, se evaluó, como bien sabéis, en la reappraisal que hizo Zanchetti y colaboradores, que las cifras a las que se estaban llegando en los estudios que se habían evaluado, especialmente, bueno, muchos los conocéis, el Camelot, el Action, el Europa, el Hope y demás, que las cifras de presión en ningún caso habían llegado de forma masiva por debajo de 130 milímetros de mercurio, e incluso los que lo habían hecho, lejos de generar un beneficio a estos pacientes, había generado un daño. Y esto era deleterio, esto no era precisamente lo que se estaba buscando cuando uno emite unas guías o uno hace un consenso sobre guías. Por tanto, se dijo que lejos de ir a estas cifras tan bajas, teníamos que quedarnos conformes por debajo de 140-90, incluso en los pacientes cardiópatas, siendo un poquito más laxos en el caso de los cardiópatas diabéticos, hasta menos de 85 de diastólica. Pero claro, uno, y seguro que los que habéis trabajado e incluso habéis participado en muchos de estos estudios os va sonando, seguro, ¿no? UKPDS y HOT, como os digo, a finales de los 90, primeros del 2000, ya hablaban de, claro, se empezaba de cifras de presión arterial por encima de 160 de sistólica en muchos casos.
y nunca se llegaba a menos de 120, en ningún caso. Por lo menos en UKPDS se quedaron en 144 milímetros de mercurio. El HOT, como bien sabéis, hablaba estrictamente de las diastólicas. Evidentemente, por debajo de 80 de diastólica fue mejor que por debajo de 90, porque eran pacientes de muy alto riesgo que partían de cifras muy elevadas de presión arterial. Y por eso se dijo que menor de 120-80 o entre 120 y 130-80. Pasaron los años, fueron apareciendo más estudios, se mantuvo de forma subrayada esta cifra hasta que aparecieron los 2 o 3 últimos estudios que muy brevemente os paso a comentar, ¿no? Estudio ACOR, estudio realizado en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, todos ellos diabéticos, con un brazo específicamente de 4.000 y pico pacientes para estudiar la presión arterial en 2 brazos. Uno, vamos a decir, el estándar, por debajo de 140 de sistólica, y otro más intensivo, por debajo de 120 de sistólica, esperando encontrar, incluso además asociados a un control estándar o intensivo de glucemia, y además añadiéndole un control exquisito de lípidos, que iba a ser muy, muy llamativo, muy significativo el beneficio de estos pacientes. Bueno, pues a pesar de que efectivamente se consiguió, y se consiguió en unos pocos meses, estas cifras de presión arterial por debajo de 140, bastante por debajo de 140, se llegó hasta 134 de media, o 119 en el caso del más intensivo, que no se llegó al endpoint primario de patología de muerte de origen cardiovascular, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. Lo que sí se consiguió fue el ictus, que bueno, eso es algo que podremos discutir posteriormente. Es decir, el ictus sí que se beneficia de un tratamiento más intensivo, quizá porque el cerebro tenga algunos otros mecanismos de compensación, como hablamos en las primeras partes de la historia, ¿no? Sin embargo, además de no ofrecer un beneficio significativo en cuanto al endpoint primario del estudio, estos pacientes además tenían unos efectos adversos relacionados con la intensificación de tratamiento a nivel renal, hipotensión, sintomáticamente, incluso con DALIs patológicos, muy, muy significativamente. Por tanto, no se podía subrayar, no se podía recomendar un tratamiento intensivo por debajo de 120 de sistólica en los pacientes diabéticos con los perfiles de este estudio. Y, por supuesto, conocéis el SPRINT, que ha sido, ya lleva 1 año y pico desde que se publicó, lo que intentó ver en un grupo de pacientes también de alto riesgo, pero ninguno diabético y ninguno con antecedentes de ictus, si estas 2 estrategias de tratamiento eran beneficiosas. En el caso del tratamiento intensivo por debajo de 120, el estándar por debajo de 140, a la hora de el endpoint primero, que era igual, mortalidad, infarto, insuficiencia cardíaca y demás, ¿no? Pues pacientes en un 30% con insuficiencia renal, por cierto, que suelen ser pacientes que en general son excluidos de los estudios, un 30% tenían enfermedad renal crónica por debajo de 60, lo cual es un dato bastante interesante. Y se llegó a estas cifras. Al primer año tenían 136-21, es decir, casi 15 milímetros de mercurio de diferencia en sistólica, y al final llegaron a 13 milímetros, lo cual es bastante interesante, con 1,9 de fármacos en el caso del estándar y 3 en el caso del intensivo, llegando hasta el final del estudio, por lo menos cuando se tuvo que parar, que sabéis que paró de forma precozmente por el comité ético, que observó una diferencia muy significativa a favor del tratamiento intensivo, con unas cifras de pacientes bastante interesantes. Pues, como bien sabéis, el outcome primario fue un 25% de mejoría o de beneficio con el tratamiento intensivo. Insisto, en esta población se ha observado no solamente eso, sino que la mortalidad de cualquier causa bajaba hasta un 27%. Es decir, el paciente con estas características realizado en Estados Unidos, 1/3 eran de pacientes de raza negra, con alto riesgo cardiovascular, sin incluir diabéticos ni antecedentes de enfermedad cerebrovascular, se beneficiaron muy significativamente de un control intensivo en cuanto a su función, en cuanto a su presión arterial, incluyendo pacientes por encima de 75 años, que hablábamos antes de la mesa previa de lo importante de que tienen los ancianos. Y si hablábamos de eventos adversos de forma global, no había diferencias significativas, aunque sí es cierto que si uno va a los datos un poquito más al apéndice, ¿no? Eso que siempre nos cuesta tanto de mirar en los estudios, pues sí que hubo más hipotensos, más síncopes y más aquí, o sea, más insuficiencia renal aguda en el caso del tratamiento intensivo. Eso ocurrió en el SPRINT, pero no pudo hacer el contrabalance para los datos tan positivos que aparecieron. Por tanto, las reflexiones que a mí se me han ocurrido después de evaluar estos 2 últimos estudios y los diseños de objetivos es que el ACOR, los pacientes tenían menos riesgo cardiovascular, como bien sabéis, es decir, se incluyeron pacientes que, por ejemplo, por encima de 1,5 de creatinina, como había que meter metformina, se excluyeron a todos. Hubo muy pocos eventos a lo largo del estudio y la potencia estadística, probablemente por la metodología, no fue la más adecuada. Se excluyeron los mayores de 80.
La media fue de 62 versus 68 en el sprint. En el Accord el diseño factorial fue complejo. Había, como digo, poca potencia estadística. El diurético que se utilizó fue hidroclorotiazida versus el sprint que utilizó el clortalidona, que sabéis que a la hora de bajar la presión arterial, especialmente los resistentes, es mucho más eficaz. Y el sprint, sabemos en lo que aplica, pero ¿dónde no aplica? Pues no aplica a diabéticos, no aplica a pacientes con enfermedad cerebrovascular, a insuficiencia cardíaca sintomática o con fracción deprimida, a menores de 50 años, a proteinurias por encima del gramo o a enfermedad renal crónica. Además, los datos sobre enfermedad renal crónica del sprint y los de estatus cognitivo necesitan más seguimiento. No han salido, evidentemente, la estadística, porque estos dos endpoints necesitan bastante más tiempo que 3 años y pico. Y subrayo también lo importante que es que en el sprint, por primera vez en un gran estudio, además patrocinado por la NIH en este caso, ha conseguido que las cifras de presión arterial se midan de forma correcta. Fijaros que en el sprint se hizo a todos y cada uno de los pacientes 5 minutos sentado a solas en la consulta, con un aparato automatizado que contenía una memoria para que esté 5 minutos sin hacer nada y a partir de los 5 minutos se conectaba para hacer 3 medidas y allá va la media. Si asumimos que las publicaciones hablan de 10 milímetros de mercurio de reacción de alerta, ya no sabemos, y ahora también no sé vuestra opinión, si esto de 119 milímetros de mercurio de sistólica se va a corresponder con 129 realmente en el estudio sprint o no. Esto es una... Por tanto, ¿dónde se aplica? A los criterios de inclusión, que no los conocemos de este estudio. Por tanto, estos objetivos de presión arterial deben estar basados para la población que atendamos similar, que tenga estos criterios de inclusión. Y termino. El estudio Clarify, como bien sabéis, se ha publicado recientemente, lo conocisteis en el Europeo de Cardiología, donde se ha revisado una serie de pacientes evaluados con enfermedad coronaria y observando sus cifras de presión arterial antes y después. Son multicéntricos, más de 45 países y más de 20.000 pacientes con los primary endpoints que ya conocéis. Y aquí se ha concluido algo realmente interesante, porque aquí se incluyen pacientes de todo tipo, insisto, todos con cardiopatía. Lo que se ha observado es que por encima de 140 milímetros de mercurio de sistólica o de 80 de diastólica, el riesgo cardiovascular aumenta de forma muy importante. El riesgo de infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca, que por debajo de 120 y de 70 también ocurre. Por tanto, vamos a hablar de objetivos en un rango. El rango será de entre 120 y 139 de sistólica y entre 70 y 79 de diastólica. Eso es lo que concluye este estudio hablando de la famosa curva en J. Entonces, esa curva en J es significativa a partir de las cifras que os he comentado. Así se concluye y los editoriales que han salido posteriormente, yo creo que bastante razonables, es como lo hablan. Por tanto, yo creo que podemos concluir que la hipertensión es el factor de riesgo aislado que más coste genera a nivel sanitario, morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Insisto, en la sencillez, entre comillas, en su diagnóstico, a pesar de un amplio arsenal, el grado de consecución de objetivos es francamente insuficiente, que los objetivos de los cardiópatas han sido modificados a la luz de las nuevas evidencias y probablemente lo que haya que hacer es trabajar en ensayos clínicos en la línea de esta última revisión del Clarify, y que estas cifras razonables entre 120 y 139, 70, 79 es yo creo que el objetivo que tenemos que tener actualmente con esta población. No olvidemos la microbiota, que lo tenemos encima, no es algo que vaya a aparecer dentro de 5 años, sino que en este estudio, por ejemplo, de gemelos idénticos, cuando a una rata le metes de un gemelo obeso, la microbiota se convierte en gorda con la misma dieta que un gemelo idéntico delgado, no se convierte en un paciente obeso. Eso es algo importante. Y termino con este vídeo en el cual se puede observar que la cardiopatía y la hipertensión no empieza como creemos a los 40, 50, 60 años, sino que empieza mucho más antes, y termino. Esto en teoría tiene sonido, pero bueno. Ahí. Could be developing diabetes. We have to exchange. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You wouldn't have to leave. You can't do this. Yes, can I get You a... gotta know how deep this is. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+.
maybe give this child fresh legs. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Como los formatos de las mesas de esta reunión van cambiando, pues ahora no vamos a hacer las preguntas y respuestas como hemos hecho en otras sesiones, sino, si os parece, vamos a hacer la segunda presentación y luego hacemos las preguntas todas juntas. Así que la segunda presentación corre a cargo de Carlos Escobar y lo que nos va a hablar es específicamente cuál sería el tratamiento antihipertensivo más adecuado para el paciente con diferentes cardiopatías. Carlos. Bueno, menos mal que esta mañana hemos hablado de la dieta mediterránea y que la tenemos en España, eso sí, solo la sigue el 50%. Bueno, yo voy a hablar del tratamiento antihipertensivo de elección, que esto es una de las cosas que se hablaba hace años, pero ha habido como 5 o 7 años que se dejó de hablar de hipertensión arterial porque, bueno, por un lado se relajaron los objetivos de presión arterial, por otra parte parece que ya no interesaba tanto, pero la realidad es esta, y esta es una noticia de prensa que salió hace unas pocas semanas de la Sociedad Española de Cardiología, el 14 de marzo, que la hipertensión mata casi el doble que hace 10 años. Es decir, que algo estamos haciendo mal si con tantos fármacos antihipertensivos que nosotros tenemos cada vez mata más y más la hipertensión arterial. Evidentemente, parte depende de, como hemos visto en el vídeo, del paciente, pero parte de la culpa también es nuestra, como luego veremos. De hecho, en este estudio que se publicó en el 2015 en el New England, se hizo en Estados Unidos, pero bueno, también es aplicable a nuestro país, el seguimiento de las guías de hipertensión arterial se asoció con una reducción de 56.000 eventos cardiovasculares cada año y una reducción de 13.000 muertes de origen cardiovascular cada año. Y además es que el tratamiento de la hipertensión arterial en este estudio ahorraba costes en los pacientes de mayor riesgo y era coste efectivo en todos los grupos de pacientes, en todos los varones y en las mujeres a partir de los 45 años cuando eran hipertensión grado 1 y hipertensión grado 2, a partir de hipertensión grado 2 también en todas las mujeres. Lo que pasa es que es cierto que en la hipertensión grado 1 en mujeres a partir por debajo de los 45 años no salía coste efectivo, pero bueno, porque valoraban riesgo absoluto y no riesgo relativo, que seguro que si valoraban riesgo relativo también salía coste efectivo. Es decir, hay que tratar la hipertensión arterial. Había algún metaanálisis en el Cochrane que decía que si la hipertensión leve, que en realidad no se había demostrado que la reducción de la presión arterial era beneficioso, pero claro, los ensayos clínicos son 3-4 años, hipertensión arterial leve hasta que produce eventos, evidentemente eso no lo veían los ensayos clínicos. Es decir, tenemos que tratar la hipertensión arterial y llegar a los objetivos recomendados. Tenemos fármacos suficientes para hacerlo en la mayor parte de nuestros pacientes. A mí me han pedido que hable de hipertensión arterial y cardiopatía, es decir, estaríamos aquí, riesgos muy elevados, como los pacientes que nosotros tratamos en nuestras consultas. Y va a haber distintas patologías cardiológicas que nosotros vemos. Por un lado, la hipertrofia ventricular izquierda. Todos sabéis que la hipertrofia ventricular izquierda, ya sea detectada por el electrocardiograma, por el ecocardiograma, por la resonancia, por lo que queráis, aumenta cualquier evento cardiovascular. La hipertrofia ventricular izquierda antes se le daba más importancia porque en el año 2007, si tenías un hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda, el objetivo era menos de 130-80 y si no tenía hipertrofia ventricular te ibas a menos de 140-90, entonces tenía, pues esa era bastante, la gente lo miraba bastante. Como luego pasó a tener todos menos de 140-90, pues se dejó un poco de lado. Pero la realidad es que si tú tienes un paciente que tiene hipertensión arterial y que además está desarrollando hipertrofia ventricular izquierda, es que lo estás tratando mal, lo estás tratando de manera insuficiente, porque la hipertrofia ventricular izquierda es algo dinámico y si te la va desarrollando a lo largo del tiempo es que el paciente no está controlado. Si nosotros reducimos la presión arterial, conseguimos regresar la hipertrofia ventricular izquierda y eso se va a asociar con un mejor pronóstico de los pacientes. ¿Con qué? Evidentemente podemos reducir la presión arterial con lo que quedamos. Las guías de hipertensión arterial del 2013 dice que preferentemente, porque son los estudios con los que más reducción de hipertrofia ventricular izquierda se ha visto, serían los inhibidores del sistema renina-angiotensina y los calcio antagonistas. Sin embargo, en las recientes guías de hipertensión arterial a las canadienses, que han salido hace pocas semanas, te dice que no, que con lo que quieras, pero baja la presión arterial. En el caso de la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, si ahora mismo yo preguntase cuál es el objetivo de presión arterial en el paciente cardiópata, o sea, con cardiopatía isquémica, cada uno diría una cosa. Y eso es como consecuencia de esto. Es decir, desde el año 2007 hasta el año 2015 hemos visto cómo en el paciente con cardiopatía isquémica cómo ha ido variando
los objetivos de presión arterial. Menos de 130/80, de repente 140/90, 150/90 si el paciente era anciano, luego te cambiaban el diabético, luego el anciano era 80 años, luego pasa en el año 2016 el anciano pasa a ser de 60 años, es decir, que no queda nada claro. Y además, en las guías del 2016 de prevención cardiovascular, resulta que cuando hablamos de los objetivos de presión arterial, la cardiopatía isquémica no aparece por ningún sitio. Es decir, da igual que el paciente tenga cardiopatía isquémica o no, que si el paciente tiene más de 60 años, vete a 150. Con lo cual, pues conseguiremos lo que hemos visto en la nota de prensa, cada vez se morirán más nuestros pacientes. Este estudio lo hicimos nosotros, era pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Estos son datos del 2008 y vimos que el objetivo de presión arterial se lograba en el 40% de los pacientes, es decir, había un 60% y esto estaba hecho por cardiólogos, es decir, en este caso no podemos echar la culpa al médico de atención primaria, nos la tenemos que echar nosotros. La mayor parte de nuestros pacientes no tenían controlada la presión arterial. Datos más recientes que se publicaron en el año pasado, que básicamente lo que hacían era comparar dos registros, el año 2006 y el año 2014, y como vemos, para objetivo de menos de 140, no estamos hablando de menos de 130, que en algún momento fue el objetivo en pacientes con cardiopatía isquémica, vemos cómo se controlaba en el 76% de los pacientes en el año 2006, y en el año 2014 no solo no hemos subido, sino que hemos bajado al 66%, y esto es como consecuencia directa pues, de que se han relajado los objetivos de control de presión arterial, por lo tanto nosotros nos hemos relajado y parece como que es menos importante. Además, como se habla menos, pues ya está, pues estas son las consecuencias. Y lo que os comentaba antes, el principal motivo por el cual un paciente no se controla no es el paciente, es el médico. Es decir, si el médico tiene la percepción de que el paciente, bueno, hoy ha venido con 150 de tensión, pero claro, es que ha venido nervioso, o es que justo ha venido corriendo, o es que no ha hecho reposo, pues no lo voy a modificar el tratamiento. Como veis aquí, cuando nosotros hacemos un análisis multivariante, normalmente los factores que te salen, pues te sale 3, 4, 5, si te sale 7 ya es mucho. Fijaos aquí, es en el año 2006 60 y en el año 2010, en el PRESCA, eran pacientes hipertensos tratados, era de 50. Es decir, que realmente es el médico el que hace que el paciente no esté tratado. Realmente hipertensión arterial resistente, según los estudios y depende de dónde hagas el estudio, más o menos está en torno al 15%, depende del estudio, con lo cual nosotros con los tratamientos que tenemos deberíamos controlar al 85% de nuestros pacientes, cosa que no ocurre ni de lejos. Pero, por otra parte, y esto es un ejemplo de que si nosotros tratamos al paciente con todos los fármacos que tenemos, podemos lograr mejores controles de la presión arterial. Este es un estudio que realmente este estudio lo que valoraba era pacientes que estaban anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, tenían fibrilación auricular, y hicimos un subestudio que lo acabamos de mandar a Blood Pressure para ver cómo se controlaba el objetivo de presión arterial. Curiosamente, el control de INR era pésimo, era un 40%, pero la presión arterial se controla bastante mejor. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que están anticoagulados, oye, si tiene la tensión alta, cuidado que a ver si le da una hemorragia cerebral. Es decir, somos más conscientes de que una presión arterial elevada puede tener un riesgo en estos pacientes. Y en este estudio se controló en el 72% de nuestros pacientes, que además este estudio tiene más valor porque, bueno, cuando tú pones un estudio específico de hipertensión arterial, pues siempre sueles coger a gente que está más implicada en la hipertensión arterial, que trata mejor a sus pacientes, etcétera. Aquí estamos hablando de fibrilación auricular, con lo cual lo que ocurre en la presión arterial es la realidad de la práctica clínica. Es decir, que si queremos nosotros podemos controlar mejor a nuestros pacientes. Y de hecho, Vivencia y yo nos tiramos a la piscina el año pasado y lo publicamos en Hipertensión, esta gráfica, ¿no?, de cuáles debían ser los objetivos de presión arterial. Porque claro, no todos los pacientes son iguales, y algunos te hablan de 140/90, otros te hablan de 150, otros te dicen el sprint que sí hay que bajar, pero no se sabe en cuáles. Bueno, pues nosotros dijimos, pues vamos a hacer lo mismo que se hizo en la diabetes. Aquellos pacientes más frágiles van a ir a menos de 150/90 y los pacientes menos frágiles pues a menos de 130/80. Es decir, aquellos pacientes de más de 80 años, con una pobre expectativa de vida, que la hipertensión arterial es de larga evolución, que tiene una cardiopatía isquémica difusa, que tienen diabetes, insuficiencia renal avanzada, etcétera, pues ahí vas a menos de 150/90. Pero si el paciente es joven, larga expectativa de vida, tiene cardiopatía isquémica, pero tú, por ejemplo, solo es una enfermedad de un vaso y se la ha revascularizado perfectamente, con lo cual ahí no vas a tener curva en J, tiene poca diabetes o poca insuficiencia renal, pues te vas a menos de 130/80. Y curiosamente, nos hemos tirado bien a la piscina porque las guías canadienses más o menos hacen una cosa bastante parecida. O sea que, bueno, en este sentido, pues ya lo dijimos nosotros un poco antes, ¿no?, que siempre queda bien.
Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, evidentemente todos estos pacientes, cambios en el estilo de vida, pero inmediatamente hay que tratar farmacológicamente a estos pacientes. No les podemos dejar sin tratar, hay que lograr los objetivos de presión arterial sí o sí. ¿Con qué? Bien, lo importante es bajar la presión arterial, ¿vale? Tenemos las guías europeas. Estoy hablando de la hipertensión general, pues con cualquiera de los fármacos de primera línea es fundamental, lo que hay que hacer es bajar la presión arterial. Si me apuras, también en paciente con cardiopatía isquémica, pero es verdad que la cardiopatía isquémica, bien si ha tenido infarto previo, bien con angina de pecho, hay algunos fármacos que podrían aportar beneficios adicionales. Si el paciente tiene infarto previo, pues los beta bloqueantes y los inhibidores del sistema renina-angiotensina, tanto los YECAS, si no los toleran, los ARA2 han demostrado beneficio pronóstico. Esto sale tanto en las guías europeas como en las guías americanas y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Y si el paciente tiene angina de pecho pero sin infarto previo, entonces es o beta bloqueantes o calcioantagonistas, ¿vale? Es decir, ya estoy tratando la angina y también estoy tratando la presión arterial. Las guías canadienses que han salido ahora pues dicen más de lo mismo, es decir, beta bloqueantes, inhibidores del sistema renina-angiotensina y sobre todo eso si han tenido un infarto de miocardio reciente. De hecho, en el caso de infarto de miocardio reciente, lo que nos dicen las guías canadienses de estas pasadas semanas es beta bloqueantes y YECAS, y si no toleran YECAS, pues nos vamos a los ARA2. En cuanto a si es mejor un YECA o un ARA2, bueno, pues en cuanto al infarto de miocardio, pues en este metaanálisis que se publicó en el año 2008, la verdad es que sale neutro, es decir, el riesgo es igual en cuanto a la protección. En cambio, en este otro estudio, que era la supervivencia a 5 años, parece que, con respecto a placebo, los YECAS o ARA2 son mejores, ¿vale?, que respecto al placebo en cuanto al riesgo de infarto de miocardio, y se comparaban también en este metaanálisis los YECAS versus los ARA2 y parecía que eran mejores los YECAS. Es verdad que los estudios de los YECAS son previos a los de los ARA2, con lo cual, bueno, pues están un poco peor tratados y era más fácil sacar beneficio, pero bueno, lo que nos sale de este estudio es que los YECAS eran mejor que los ARA2 en cuanto a la prevención de infartos. Pero es verdad, y como se demostró en el estudio on Target, que los YECAS, en este caso era ramipril frente al telmisartán, tenían más riesgo de efectos secundarios. Esto es en términos relativos, y si lo vemos en términos absolutos, la discontinuación por cualquier causa era un 1,5% más frecuente con los YECAS, es decir, es más frecuente, pero es un 1%, pero la hipotensión sintomática, ¿vale?, el que el paciente se va al suelo, deja de tomar la medicación, era un 1% más baja en los pacientes que tomaban YECAS. Es verdad que tenían un 3% más de tos los que tomaban ramipril frente a los que tomaban telmisartán. Es decir, que es verdad que globalmente se toleran peor los YECAS que los ARA2, pero por la tos. Por efectos secundarios graves, en realidad no. Y si vemos por otra parte, no todos los YECAS son iguales. Por ejemplo, en este estudio, el estudio EMES que comparó candesartán con imidapril, imidapril fue un poquito más eficaz en cuanto a la presión arterial y si vemos en cuanto a los efectos secundarios, incluso tuvo menos imidapril. Y si comparamos la tos, no todos los YECAS son iguales. El que más solemos usar en la práctica clínica de lejos es el enalapril. Sin embargo, si lo comparamos con imidapril, pues el riesgo de tos era muchísimo menor. Y además, en caso de tener tos, pues era más leve en el caso de imidapril, ¿vale? Entonces, en cuanto a la hora de valorar un YECA o ARA2, en cuanto a valorar si dentro de los YECAS cuál escojo, pues tendrá que escoger aquel que se tolere mejor. De hecho, en este estudio que publicamos ya hace unos años de cuáles eran los hábitos de prescripción de ARA2 YECAS en la práctica clínica habitual, vemos cómo en pacientes de menor riesgo el médico tiende a pautar ARA2, pero cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía isquémica, es decir, de pacientes de mayor riesgo, lo que tendemos todos es a pautar más YECAS que ARA2. Pero, bueno, ya hemos hablado que hay que tratar la hipertensión arterial, pero todos estos pacientes con cardiopatía isquémica, van a ir a combinación de fármacos. ¿Cuál es la mejor combinación de fármacos? Si el paciente ha tenido infarto de miocardio previo, estamos hablando, en el caso de cardiopatía isquémica, de betabloqueantes y de inhibidores del sistema renina-angiotensina. En la hipertensión en general, el estudio Accomplish pues trató de responder a esta pregunta, que comparaba un YECA, una combinación fija de YECA hidroclorotiazida frente a una combinación fija de amlodipino con ese mismo YECA, y lo que se vio es que en hipertensos de alto riesgo, lo que se vio es que con respecto a la variable primaria, la combinación con un calcioantagonista disminuía un 20% el riesgo con respecto a la hidroclorotiazida. Pero es verdad que en este grupo de pacientes, en este estudio, más o menos había un 40% de diabéticos y la mitad tenían síndrome metabólico, que evidentemente la hidroclorotiazida en estos pacientes va peor porque empeora
tanto por las alteraciones metabólicas y glucémicas, y por otra parte la variable primaria de este estudio todo eran variables de cardiopatía isquémica, es decir, infarto, revascularización, ingreso por angina, que evidentemente es mejor el amlodipino que una hidroclorotazida en el paciente pues, para controlar los síntomas de cardiopatía isquémica. Entonces, en el perfil de pacientes accomplice podemos decir que lo que hay que utilizar es un YECA con un calcio antagonista. Sin embargo, en este metaanálisis y en otro estudio se observa cómo aquellos pacientes tratados con diuréticos y también con inhibidores del sistema renina-angiotensina, pero sobre todo con diuréticos, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es menor. Y sobre todo si lo comparamos con los calcioantagonistas, también con los alfa-bloqueantes y curiosamente con los beta-bloqueantes. Con lo cual, si yo tengo un paciente que tiene cardiopatía isquémica, tengo un paciente que tiene riesgo de alteraciones metabólicas, bien porque tenga síndrome metabólico, esté obeso, etcétera, pues ahí, o sea, diabético, voy a utilizar los calcioantagonistas como combinación con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, pero si el paciente tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pues lo que yo voy a utilizar fundamentalmente es la combinación con un diurético. Bien, ¿y qué hacemos nosotros en la práctica clínica? Pues realmente en la práctica clínica, a pesar de que hemos visto que los beta-bloqueantes y los inhibidores del sistema renina-angiotensina son de elección en estos pacientes, en el 2008 vemos cómo había un tercio de pacientes que no utilizaban beta-bloqueantes, que el cardiólogo no los prescribía, y desde luego no hay un 33% de intolerancia a beta-bloqueantes en el paciente con cardiopatía isquémica, y si juntamos los YECA y ARA2, aproximadamente te salía pues, como un 70%, 75% de pacientes tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina, es decir, que tenemos por un lado un 25% de pacientes maltratados porque no toman los inhibidores y por el otro lado un 33% que no toman beta-bloqueantes. Es decir, que no solo no controlamos nuestros pacientes, sino que encima cuando utilizamos los fármacos antihipertensivos no utilizamos aquellos que han demostrado mejores evidencias en estos pacientes. Esto fue en el 2008, pero en el estudio que hemos visto que se publicó en el año 2016, a pesar de que hemos aumentado el tratamiento antihipertensivo que ellos consideraban óptimo, vemos, y los beta-bloqueantes han aumentado bastante, del 30 al 70%, vemos cómo los YECAs más o menos se mantienen y los ARA2 han aumentado un poquito. Pero si valoramos los porcentajes, realmente sale lo mismo o muy parecido a lo del año 2008. Es decir, que no hemos mejorado prácticamente nada en la última década. Y probablemente eso también tenga como consecuencia lo que veíamos antes de que la mortalidad por hipertensión arterial pues, ha aumentado en la última década. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Bueno, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues ya lo hemos estado comentando esta mañana en la mesa de insuficiencia cardíaca, diuréticos, betabloqueantes, inhibidores del sistema renina-angiotensina y antagonistas de la aldosterona, ¿vale? Fundamentalmente, y además todas las guías te dicen exactamente lo mismo. Es verdad que las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial te dicen que en aquellos pacientes que con estos fármacos no se controla la hipertensión arterial podrías añadir un calcioantagonista dihidropirinídico, en estos casos fundamentalmente amlodipino, que es el que tiene mayor seguridad en este tipo de pacientes, pero bueno, la realidad es que en el paciente con fracción de eyección reducida es muy raro encontrar un paciente con presión arterial elevada a pesar de tomar un YECA, un beta-bloqueante y un diurético y un antagonista de aldosterona, ¿no? Las recientes guías de hipertensión arterial de las canadienses dicen básicamente lo mismo, porque es que no puede ser de otra manera, y este es el algoritmo que no voy a entrar en ello porque ya se ha comentado esta mañana. Lo que sí voy a entrar un poco más, que no se ha comentado tanto en la mesa de insuficiencia cardíaca, es qué pasa con el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que cuando se habla de insuficiencia cardíaca siempre nos vamos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida porque es donde tenemos evidencias de realmente mejorar el pronóstico y entonces pues nos quedamos pues más contentos, más tranquilos porque bueno, si damos algo que mejora el pronóstico, pues siempre es más agradable escuchar esa charla que no que te dé una charla de insuficiencia cardíaca y que no sabes qué hacer con tus pacientes y cuidado que se te van a morir mucho, ¿no? Pero la realidad es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la mitad, o sea, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ya prácticamente la mitad de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y este porcentaje va a ir aumentando en los próximos años porque como tiene una relación directa con el aumento de la edad, el aumento de la incidencia de hipertensión, de diabetes y el mejor tratamiento en las fases agudas de las distintas cardiopatías, pues evidentemente cada vez nos vamos a encontrar más pacientes con esta entidad. Y si vemos aquí la mortalidad, que había dudas de qué mataba más, si la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, pues eso ha quedado claro que matan exactamente igual y tienen un pronóstico infausto. Es verdad que se mueren distinto. El paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, lo que se muere es del corazón generalmente, es decir, o bien muerte súbita o bien por fallo de bomba. El paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada
Normalmente son pacientes ancianos con muchas comorbilidades, entonces la mitad se mueren de causa cardíaca y la otra mitad del resto de comorbilidades que tiene. Con lo cual, los ensayos clínicos que ha habido en realidad con pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, entre que metían mal los pacientes, que metían mezcla y muchos no tenían esta entidad, y que luego tienen otras cosas, pues evidentemente era muy difícil demostrar beneficios clínicos con un determinado fármaco. Lo que hay que hacer es, como ahora veremos, tratar de manera global a estos pacientes. Por un lado, evidentemente, estos pacientes ya saben que tienen alteración de la relajación, pues vamos a aumentar la diástole, ¿no? Vamos a aumentar la relajación. ¿Cómo? Controlando la frecuencia cardíaca. Según las guías, con lo que queráis, con betabloqueantes, con verapamil, diltiazem. En este caso sí se puede utilizar verapamil, diltiazem, no en fracción de eyección reducida. Es verdad que el único fármaco que te dicen específicamente de los fármacos frenadores que aumenta la supervivencia es con nebivolor, a raíz del estudio Senior, por un subanálisis que hicieron de pacientes con fracción de eyección por encima de 35%. Era lo que consideráis, bueno, pero es la única evidencia que tenemos de mejoría pronóstica con el control de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, el control de la presión arterial es fundamental en estos pacientes. La causa principal de la insuficiencia cardíaca diastólica es una hipertensión arterial mal controlada a lo largo del tiempo, con lo cual es básico el control de la presión arterial, que normalmente son 2, 3, hasta 4 fármacos que luego veremos. La isquemia miocárdica, también evidentemente un paciente que tenga isquemia y que no esté controlada se va a alterar la función diastólica, con lo cual vamos a empeorar mucho más el llenado de estos pacientes, vamos a empeorar la insuficiencia cardíaca, con lo cual en todo paciente con insuficiencia cardíaca diastólica debemos tener muy presente la posibilidad de que tenga isquemia miocárdica. Hasta un 15-20% de pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica tienen angina con coronarias normales, porque tienen alteración del llenado, etcétera, que hace que no se lleven las coronarias en diástole y por lo tanto puedan tener angina, aunque las coronarias por dentro están mal, pero por fuera no se relaja bien el miocardio y no deja que se expandan bien, ¿no? Fibrilación auricular, esta es una de las principales, todos tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica que están bien controlados hasta que caen en fibrilación auricular y se meten en edema agudo de pulmón. Y de hecho muchas veces no se sabe hasta que llega a la urgencia en edema agudo de pulmón que ha caído en fibrilación auricular y entonces luego te das cuenta que tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Es fundamental tratar de mantener el ritmo cardíaco en estos pacientes, tratar de mantener el ritmo sinusal para que no se descompensen y en el caso de que no lo consigamos, pues por lo menos controlar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Esta mañana hablamos lo hablamos en la charla de ayer, que tenía que ser, si está en ritmo sinusal el paciente con insuficiencia cardíaca menos de 70 latidos y si está en fibrilación auricular menos de 80, ¿vale? Para que esté bien controlado el paciente con insuficiencia cardíaca diastólica. Con respecto a los fármacos en concreto, diuréticos, pues al igual que ocurre con la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, sirven para mejorar los síntomas. Pero a diferencia de lo que ocurre con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde tú puedes ser más generoso con los diuréticos, aquí si tú te pasas de diuréticos y le bajas demasiado la volemia, disminuyes la precarga, con lo cual estos pacientes van a empeorar. Es decir, que en estos pacientes si les dejas con un poquito de edema no va a pasar nada. Y ECAS y ARA2 no han demostrado reducir la mortalidad. Algunos de ellos sí han logrado demostrar disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Yo personalmente pienso que en estos pacientes sí sirven para, y de hecho deberían estar tratados, entre otras cosas porque como tienen que tener varios fármacos, uno de ellos debería ser inhibidor del sistema de renin-angiotensina, que no haya habido uno en concreto que haya logrado demostrar aumento de supervivencia, yo creo simplemente que es por cómo se hicieron los estudios, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona, hace un par de años o algo así se publicó el estudio TOPCAT con espironolactona, que no fue capaz de mejorar el pronóstico, aunque sí redujo las hospitalizaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca, aunque en el estudio TOPCAT si quitabas los pacientes que venían de Rusia, entonces ya sí obtenías beneficios clínicos, ¿no? Porque bueno, de aquella manera como se hacen los ensayos clínicos. En cuanto a los nitratos, había dudas de, oye, si yo utilizo un nitrato, pues a lo mejor puedo mejorar el pronóstico en estos pacientes. Y de hecho hay un ensayo clínico que se publicó hace año y medio con los nitratos. Y lo que se vio es que salvo que el paciente presente cardiopatía isquémica sintomática, no añadas nitratos que no hacen nada. En cuanto a la fibrilación auricular, ya estoy terminando. 2 minutillos. Ya sabemos que la fibrilación auricular empeora el pronóstico de cualquier entidad cardiológica, hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio. También aumenta el riesgo de ictus. En los pacientes con fibrilación auricular no solo tienen aumento de riesgo por la propia fibrilación auricular, sino porque controlamos peor a estos pacientes. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, para reducir el riesgo de desarrollar fibrilación auricular,
se ha demostrado que lo más importante es controlar la presión arterial, pero en determinadas circunstancias, como es la hipertrofia ventricular izquierda o como es la insuficiencia cardíaca, parece que la inhibición del sistema de renin-angiotensina podría añadir un plus adicional al propio control de la presión arterial para reducir los nuevos episodios de fibrilación auricular. En conclusión, reducir la presión arterial hasta los objetivos recomendados es fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes hipertensos. Con los fármacos antihipertensivos actualmente disponibles es posible lograr los objetivos de control de presión arterial en la mayoría de los hipertensos, y el principal culpable, como he dicho antes, somos nosotros, no el paciente, a pesar del vídeo. Aunque lo del vídeo era, madre mía. En determinadas circunstancias clínicas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, se deberían emplear aquellos fármacos antihipertensivos que han logrado demostrar un beneficio que va más allá de la simple reducción de la presión arterial. Y esto es todo lo que os quería comentar. 5 minutillos para alguna pregunta. Pues mientras vais pensando, bueno, macho, no te has mojado, tío. Objetivo de presión arterial para el paciente cardiópata. No me digas 120, 139, que eso es muy vago. Suscribimos, nos quedamos con el 140-90 como la tibieza de las guías de prevención cardiovascular han dicho el año pasado. Nos vamos a las canadienses a las que ha apelado continuamente Carlos, que van directamente al sprint. Claro, ese es el problema. Yo creo que es difícil generalizar y yo me puedo mojar. Yo los pacientes que podemos tener de forma compartida de alto riesgo cardiovascular, que suelen ser todos, en función de la edad, en función de si tiene la función renal normal o no, en función de la polifarmacia y sobre todo de la historia natural. Eso sabes que en nefrología una creatinina aislada no nos dice nada, un filtro aislado. Tenemos que saber cómo estaba el año pasado, cómo estaba hace 2 años, 5 y demás. Y yo creo que esto es clave a la hora de marcar objetivos en cardiópatas también. Es decir, si un paciente hace 5 años que mantiene un mismo estilo de vida y que tiene una capacidad cognitiva similar a hace unos cuantos años, una función, como se ha hablado en la mesa anterior también, de si es capaz de subir una serie de cuestas, de hacer una serie de ejercicios, yo puedo apurarle un poquito más. Hablabais antes de Noruega o de los países escandinavos. En Suecia acaban de evaluar también a todos los diabéticos del país, que eso es una suerte que tienen, y lo que se está viendo es que se está igualando por arriba la mortalidad entre los mayores de 70 años, pero los que se están muriendo más son los que tienen entre 50 y 60 años. ¿Por qué? Porque si tienen los mismos objetivos que los mayores. Entonces, claro, con los que tienen menos de 60 años hay que ir un poquito más allá, hay que ser más estrictos probablemente. O sea, que lo de menos de 150 de mayores de 60 años lo mandamos al cubo de la basura de los americanos, ¿no? Yo creo que es un poco arriesgado, sí. O sea, que nos tiramos bien a la piscina. Sí, bajo mi punto de vista, bueno, es que tirarse a la piscina depende de qué tipo de piscina, cuántos metros tenga y si sabes nadar o no. Pero yo creo que las guías europeas, fíjate, van a seguir en la tibieza. Lo que pasa es que yo creo que la de 150 para gente por encima de 60 años era una barbaridad y se ha desmantelado. Es decir, que ya los americanos ellos mismos han presentado unas guías del American College que han dicho, oiga, mire, esto que dijimos, bueno, va a ser que no. O sea, que yo creo que 140 está claro. Yo creo que probablemente en algunos pacientes, un poco en la misma línea de lo que decía Carlos, de más riesgo, tú puedes ser más agresivo si el paciente lo tolera bien y no tienes ningún problema. Probablemente ir por debajo de 120 sea una entelequia, además de que la medición de presión arterial, como decía, será diferente. Y en cuanto a los fármacos, al final, estás utilizando IECAS, estás utilizando calcioantagonistas y estás utilizando betabloqueantes en los pacientes cardiópatas en general. Y las diferencias entre unos y otros, es decir, obviamente, por ejemplo, si hablas de calcioantagonistas, amlodipino es el más reconocido porque es el que más se utiliza y el que más se combina. Pero, ¿alguna diferencia en cuanto a calcioantagonistas por aquello de la tolerabilidad? Nosotros sabemos sobre todo con dosis de 10 miligramos de amlodipino que más o menos los edemas bien valorados, si lo vemos todos, está en torno al 10%, una cosa así, sobre todo si es verano y tal. Entonces, los nuevos, las siguientes versiones de los calcioantagonistas hidropiridínicos, los de 4ª generación, han demostrado sobre todo beneficios a nivel de, como barnidipino por ejemplo, beneficios a nivel de tener menos edemas, que te los pueden reducir a un 50, 60, 70%, o sea, con respecto al amlodipino. Con lo cual, aunque es verdad que a lo mejor no tienen los mismos estudios de mortalidad como pueda tener el amlodipino, pero bueno, hacen el mismo efecto, actúan exactamente igual y se toleran mejor, con lo cual lo van a tomar más. ¿Y en el riñón, manidipino? Bien, quiero decir, son vasodilatadores, los vasodilatadores especialmente la eferente, es decir, va a haber una primera caída del filtrado que es asumible. Hay pocos datos en cuanto a la prevención a largo plazo con este tipo de fármacos, pero es que lo ha dicho muy bien el colega. O sea, lo que hay que hacer es bajar la presión. Y bajar la presión
de una forma mantenida y una forma cronificada, que eso es algo que al paciente le cuesta a veces entender. Es decir, usted se le pone un tratamiento con una serie de hitos que vamos a ir vigilando con el médico de atención primaria a la hora de evaluar cómo va, y la función renal debe estar ahí, la función renal a la vez que la función cardíaca. La suerte que tenemos es que tenemos el cociente albumina-creatinina, que es un determinante de mortalidad tan importante que puedes medir de una forma sencilla y barata, que hoy en la administración eso es importante, y hay datos con algunos antagonistas hidropiridínicos que mejoran incluso este cociente albumina-creatinina, lo cual es francamente interesante, porque, insisto, no solamente es diagnóstico, sino que es pronóstico. ¿Y Midapril puede ser un IE que ha mejorado? Con respecto a enalapril, tiene menos tos. Que de hecho, cuando se deja de tomar enalapril es por la tos. O sea, evidentemente, si es por insuficiencia renal y hiperpotasemia, ahí no tiene sentido cambiarlo por otro IECA, pero si es por tos, una de las opciones que tú puedes tener es cambiarlo a imidapril. Incluso tiene datos comparativos de mejoría de albuminuria también con imidapril. Fantástico. No sé si tenéis algún comentario que hacer. Yo creo que ya vamos muy mal de tiempo. Adi está muy nerviosa enseñándome el reloj porque su marido tiene que hablar ahora, así que vamos a dejarle que hable ahora a su marido y a Martín, que van a hablar una sesión enormemente interesante sobre las actualidades que nos ha ofrecido el American College. Muchas gracias por vuestra atención.